El Doc podría ser perfectamente el título para una serie original de Netflix, donde la trama de acción, espías, asesinatos, narcotráfico, corrupción, traiciones amorosas, tráfico de armas y la lucha por el poder cuenta la historia del personaje más siniestro de la historia reciente del Perú. Sus relaciones con la CIA, con la DEA, gobiernos de Chávez, contratos de Estado para la compra de armas jordanas, nexos con la FARC. En una de sus salas, 25 pantallas transmitían en blanco y negro las 24 horas del día, una especie de gran hermano. Mostraban las perspectivas de las principales avenidas de Lima, la entrada y salida del aeropuerto y los despachos de sus aliados y enemigos políticos. Grabó miles de horas en vídeo y audio. Vladimiro Montesinos, el Doc, era el hombre escondido detrás de la cortina, el hombre con más poder en el Perú en los años 90. Hoy queremos hacer un resumen de la vida de este siniestro personaje y que aún 20 años después de su captura, sorprendentemente sigue ejerciendo poder e influencia sobre nuestras instituciones. Señores, ese es nuestro Perú y es lo que hay. Acompáñame en este nuevo video. No, no digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres nació en Arequipa el 20 de mayo de 1945. En 1965 se recibió como cadete en la Escuela de las Américas en Panamá, institución de entrenamiento contrasubversivo que es operada por el Ejército de los Estados Unidos con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Por sus aulas han pasado algunos de los militares más conocidos de la región, muchos de los cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos humanos, como el general D'Aubizón de El Salvador, Manuel Noriega de Panamá, Augusto Pinochet de Chile, los generales Galtieri y Viola de Argentina, el boliviano Hugo Banzer, el presidente Ríos Montt de Guatemala. Al año siguiente, en 1966, Montesinos se graduó de la Escuela Militar de Chorrillos, pero son 10 años después, el 76, donde empieza y está documentada su actuación criminal. Y se da inicio en una conspiración al viajar sin autorización a Washington y reunirse con miembros del ejército norteamericano y de la CIA. Es acusado de espionaje y traición a la patria por documentos que entrega a la Embajada de Estados Unidos. Montesinos fue dado de baja por abandono de destino, falsificación, falsedad y desobediencia, y condenado a 1 año de prisión. No se le aplicó la pena de muerte vigente en ese momento para su delito de traición por decisión del gobierno militar para evitar dañar la imagen del ejército. Montesinos es protegido por el general Mercado Jarrines, quien fue primer ministro, ministro de guerra y comandante en jefe del ejército en el gobierno de Velasco. Pero veamos con más detalle lo que realmente aconteció. Una vez que el general Morales Bermúdez dio el golpe al general Velasco Alvarado, Bermúdez comenzó a cambiar a los colaboradores cercanos del general Velasco. Montesinos para ese entonces había trabajado para los generales del ejército peruano Edgardo Mercado Jarrín entre el 73 y 74 y Enrique Gallegos Venero en el 75. En 1976, él estaba en el comité de asesores del primer ministro, el general del ejército peruano Jorge Fernández Maldonado. Es cuando le sorprende la orden de traslado a un cuartel en el desierto de Sullana, Piura. Montesinos desacata a sus superiores, regresa a Lima y viaja invitado por autoridades americanas a Estados Unidos, sin autorización alguna, falsificando la rúbrica del general Morales Bermúdez. El programa de visita incluye reuniones con funcionarios del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, con la que justamente la inteligencia del ejército peruano lo vinculaba. Para su mala suerte, durante su periplo en Washington, se cruzó con el representante peruano en la Junta Interamericana de Defensa, el general del ejército peruano Miguel Ángel de la Flor, quien dio cuenta de la presencia sospechosa del oficial en Washington. El gobierno peruano presentó una enérgica protesta ante la Embajada de Estados Unidos por la invitación clandestina a Montesinos. La embajada respondió que lamentaba lo sucedido y que estaba de acuerdo con que en el futuro este tipo de invitaciones dirigidas a miembros de las Fuerzas Armadas del Perú deberían ser informadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al retornar a Lima, Montesinos fue detenido y juzgado y sentenciado. Entre la información filtrada por Montesinos a la CIA,
destacaba la relación completa de armamento soviético del ejército peruano y la adquisición de material bélico de la URSS. Información que efectivamente llegó a manos del gobierno norteamericano, conforme a lo acreditado en documentos confidenciales posteriormente desclasificados. Para Montesinos, esta era una página negra de su historia que no quería que nadie la recordara, mucho menos en la época que actuó como la mano derecha de Fujimori. Esta historia como traidor está documentada en el expediente número 424-83, documentos que Montesinos secuestró durante la década del Fujimorato. Expulsado del ejército, Montesinos se vuelve a matricular en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para continuar sus interrumpidos estudios de Derecho. 3 meses después, el 24 de julio de 1978, Montesinos recibe el título de abogado. Debe indicarse que el libro número 24, en el que supuestamente está asentada la graduación y titulación de Montesinos, se encuentra desaparecido de la Oficina de Registro Central de la Universidad de San Marcos. La falta del libro de registro central lleva a la conclusión de que el título profesional de Montesinos fue obtenida de modo irregular y que para evitar las investigaciones posteriores se hizo desaparecer. Tampoco se han encontrado los documentos sustentatorios de la emisión de dicho título, tales como la tesis de bachillerato, ni el grado académico de abogado, con indicación de fecha, jurado y expedientes en materia de grado y calificativo. Haciendo uso de un supuesto título falso, Montesinos se inscribió como abogado en la Corte Superior de Lima el 15 de agosto del 78. 10 días después, el 25 de agosto del 78, Montesinos se incorporó al Colegio de Abogados de Lima. Montesinos, empezó a atender a sus primeros clientes en el despacho de su primo, Sergio Cardenal Montesinos, casado con la norteamericana Grace Mary Rice. Montesinos rompería el matrimonio al sostener un romance con esta ciudadana americana. Vladimiro Montesinos comenzó a tener notoriedad en la prensa al defender al comandante del ejército peruano en retiro Jorge Wittenbury Rebasa, a quien había conocido un año antes durante el periodo en que cumplió sentencia en la prisión militar del cuartel Bolívar en el distrito de Pueblo Libre. Wittenbury estaba preso por una denuncia de contrabando y narcotráfico. Había sido sorprendido por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional en la casa del narcotraficante Alfonso Rivera Lorente. Prácticamente es ese año, 1978, desde que empezó a ejercer como abogado, que comenzó su relación con el narcotráfico, convirtiéndose en el defensor de los principales capos de la droga capturados esos años en el Perú. Asesoró, por ejemplo, a quien sería uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín, el colombiano Evaristo Porras Ardila. Luego, en 1979, Montesinos representó a Jaime Tamayo, otro colombiano acusado de narcotráfico. En 1981, luego de conseguir que trasladaran a su cliente por una falsa enfermedad a un hospital público, Montesinos ayuda a evadirse a Evaristo Porras Ardila. Luego de que se fugara del Perú, por supuesto, los expedientes desaparecieron. En 1982 actuó a favor de Waldo Vargas Arias, quien luego sería famoso durante el Fujimorato como el narcotraficante colombiano apodado El Ministro. Paralelamente, entre 1980 y 1983, a través de la revista Causachum, en colaboración con Augusto Zimmerman Zavala, el ex secretario de prensa de Velasco Alvarado, se dedicó a publicar información clasificada obtenida durante su paso como asesor del gabinete ministerial, con el objetivo de desprestigiar a los oficiales que habían puesto fin a su carrera militar. Estas publicaciones motivaron a que, a instancias del general Carlos Briceño Ceballos, comandante general del ejército, se denunciara a Montesinos, abriendo la instrucción por delito de traición a la patria, dictando orden de detención. Pero por supuesto ya Montesinos había huido al Ecuador. Cabe precisar, no obstante, que una vez que Montesinos salió del país, el general Carlos Briceño, comandante general del ejército, perdió interés en el caso, ya que su objetivo principal con el impulso de este proceso era hacer que Montesinos cesara de publicar artículos difamatorios en su contra. Siendo una autoridad de salida, no le interesaba a Briceño que se investigara a fondo a Montesinos, ya que el admitir que éste se había apoderado de secretos militares podía implicar una responsabilidad funcional por su parte, al haber permitido que tales secretos fueran vulnerados. Así, en 1984 su caso fue nuevamente archivado
para proteger la imagen institucional y Montesinos pudo regresar al Perú. En 1985 Montesinos defendió a todos los jefes de la policía y empresarios acusados por el caso Villacoca, incluido a Reinaldo Rodríguez López, conocido como El Padrino, el narcotraficante más poderoso de ese entonces. Se exculpó a los acusados e increíblemente los policías que investigaron el caso fueron procesados por insulto al superior. Su asociación con Fujimori se inicia en 1990, luego de la primera vuelta electoral, al verse Fujimori envuelto en un juicio por evasión tributaria. El entonces asesor de Fujimori, Francisco Loaiza, presenta a Montesinos como abogado y poco después, en línea a su modo operandi, desaparecieron las pruebas de los delitos de Fujimori. Luego de asumir Fujimori el gobierno, Montesinos fue elevado a la condición de asesor de jefe del Servicio de Inteligencia. Bajo la sombra, era él en realidad el jefe de los organismos de seguridad peruanos. Se le atribuye la responsabilidad en la formación del grupo paramilitar Colina. Sus miembros, entre otros terribles operativos de desaparición o asesinato, ejecutaron una masacre punitiva en un barrio de la ciudad de Lima, la masacre de Barrios Altos. Otro de los operativos que le dieron notoriedad al grupo fue el del secuestro y desaparición de un grupo de alumnos y un profesor de la ciudad universitaria de La Cantuta. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori procede a suspender la Constitución y disolver el Congreso y ordena la reorganización del Poder Judicial. Montesinos ejerció influencia para que se despidan a los jueces que no se sometieran a los designios de su jefe, y también tomó represalias contra toda la prensa escrita y hablada, censurando los medios de información desde la noche del golpe. Así, por ejemplo, el periodista Gustavo Gorriti, quien seguía desde años las actividades del asesor presidencial, fue secuestrado y llevado al Servicio de Inteligencia Nacional. La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y a 2 días después de su secuestro fue puesto en libertad. Montesinos siguió con su campaña de copamiento político, destituyó a docenas de generales de la policía, aquellos que arrestaron a sus clientes en operaciones antidrogas. Entre otras crueldades, dispuso en diversas oportunidades la desaparición de sus enemigos políticos. El 18 de diciembre de 1992 es asesinado Pedro Wilca por el Comando Paramilitar Grupo Colina. El gobierno de Alberto Fujimori había aprobado un año antes 2 leyes que buscaban acabar con los derechos laborales para beneficiar a las empresas. La Ley de Fomento del Empleo y la Ley de Relaciones Colectivas, que facilitaban el despido masivo y limitaban la acción de los sindicatos. El 16 de diciembre de 1992, la CGTP llama a un paro nacional para resistir la anulación de los derechos de las y los trabajadores. 2 días después, Wilca es asesinado. El día 6 de mayo de 1993, el general Rodolfo Robles denunció públicamente a Montesinos sobre las masacres del Grupo Colina. Conocedor de que esto ocurriría, Montesinos el día anterior mandó sacar tanquetas a las calles de Lima. Su propósito era hacer creer que el general Rodolfo Robles promovía un golpe de Estado y de este modo justificar las medidas en su contra. Lo que vino luego es inaudito. Rodolfo Robles fue declarado traidor por un colectivo de 54 generales. Borrado del escalafón del ejército, privado de beneficios sociales y profesionales básicos y sometido a las peores humillaciones. En 1996 fue objeto de secuestro y torturado. En 1995, a pocas semanas de las elecciones presidenciales en que Fujimori postulaba a la reelección, tropas peruanas se enfrentan a soldados ecuatorianos, en la llamada Guerra del Cenepa, sobre la cual hay muchos indicios en los cuales vincula a Montesinos en su creación con el apoyo de la CIA. Ambos ganaban. Estaba claro que la población se uniría en torno a la figura de Fujimori y conseguiría así la reelección, y la CIA podría ejecutar con más firmeza el Plan Colombia, movilizando tropas ecuatorianas de la frontera sur hacia la frontera con Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Fujimori fue reelegido con el 54% de los votos emitidos. En 1996, el Congreso de la República, ya en manos de Fujimori, rechazó un proyecto de la oposición de investigar a Montesinos.
Ese mismo año el narcotraficante Demetrio Chávez, alias Vaticano, fue arrestado. Él declaró que pagaba mensualmente a Montesinos unos $50.000 a cambio de su protección. Más adelante, dando muestras de haber sido torturado, se retractó de lo dicho. En 1997, la cadena de televisión Frecuencia Latina, perteneciente al empresario Baruch Ibcher, de quienes se sospecha tenía una sociedad comercial con Montesinos, pero que finalmente terminaron peleando, emitió una denuncia donde la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor Rosa, fue torturada por agentes militares. También el mismo canal declaró que Montesinos ganaba anualmente $600.000. Como represalia, el gobierno le retiró la nacionalidad peruana al dueño del canal, ya que Ibcher no era peruano de nacimiento, sino israelí. El caso de Leonor La Rosa, investigado y defendido por la periodista Pamela Bertis, a la larga se demostró ser falso. Sin embargo, ese mismo año se encontró el cuerpo decapitado de otra agente del SIN, Mariela Barreto, ex mujer del mayor ejército peruano Santiago Martín Rivas, jefe del Grupo Golina. El SIN sospechaba que esta agente estaba pasando información a los medios de comunicación. En septiembre de 2000, el congresista Fernando Olivera Vega muestra un vídeo, el primer Vladivideo, a todo el país, en el que Montesinos le entrega $15.000 al congresista de la oposición Alberto Cori para que se pasara a las filas del partido Fujimori Perú 2000. Sobre la posibilidad de poder apoyar la Junta Nacional con el tema de campaña. ¿Y qué estamos haciendo? Usted diga, no tiene una mañana, el lunes lo dice. No, yo tengo un precio de papel. Para que tenga más o menos para que vea usted una buena cita. Yo tengo una cuenta pendiente con la agencia de salud totalmente demostrado. Chicos, sí, que son casi aparte de eso, en el momento, si es posible, para poder ingresar a Perú 2000, si es posible, para expectativas. Claro, le hago mención de desaparecer la de... Vamos a así, puede anotar acá como fecha, ¿no? Estamos siempre variando. Cuando el vídeo fue emitido, Fujimori decidió intervenir la casa de la ex esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, con el nombre de un falso fiscal y tomar posesión de un gran número de Vladivideos que ahora todavía están en paradero desconocido. Una semana después, Montesinos huye a Panamá y en octubre vuelve al Perú para luego huir nuevamente en un velero hacia un paradero desconocido, mientras que Fujimori realizaba sus esfuerzos tratando de localizarlo en un suburbio de Chaclacayo. Debido al deseo de Vladimiro Montesinos por grabar todas sus reuniones, se cuenta con una gran cantidad de Vladivideos y Vladiaudios, en donde se lo observa en la cúspide de su poder, repartiendo fajos y bolsas de dinero y favores a empresarios, periodistas y comunicadores y, por supuesto, políticos peruanos corruptos. Entre ellos se les puede ver al empresario televisivo Ernest Schulz Landázuri de Panamericana Televisión, José Enrico Crucillat, América Televisión, Eduardo Calmel del Solar, Grupo Expreso, el banquero Dionisio Romero, entre muchos, fueron los que pasaron por las oficinas del DOC. En junio de 2001 es encontrado en Venezuela y deportado al Perú para enfrentar juicios por narcotráfico, enriquecimiento ilícito, asesinato y lavado de dinero. Su estancia en Venezuela siempre fue tema de política interna. Desde meses antes de que fuera capturado, la prensa venezolana publicaba periódicamente indicios de la presencia de Montesinos y los políticos de la oposición acusaban al gobierno de Chávez de protegerlo, hechos que el gobierno negaba y algunas veces ridiculizaba. Durante este periodo, representantes del gobierno peruano viajaron a Venezuela en varias ocasiones llevando pruebas de la presencia de Montesinos en Venezuela al gobierno venezolano. En algún momento las autoridades venezolanas efectuaron un operativo en el que participaría el ministro de Interior peruano Antonio Quetín Vidal, quien había viajado desde Perú con su equipo,
pero al llegar al aeropuerto tuvieron una prolongada demora administrativa que les impidió actuar en el operativo. Los agentes venezolanos comunicaron al equipo peruano que no habían encontrado nada en el lugar donde supuestamente Montesinos se encontraba escondido. Un reportero peruano, quien estuvo presente durante el operativo, aseguró que la policía venezolana tardó 19 horas en actuar tras haber obtenido la información. Medios de comunicación venezolanos denunciaron que las autoridades venezolanas no tenían voluntad de capturar a Vladimiro Montesinos. Todos los operativos montados siempre fue realizado por la información que agentes peruanos brindaban y que ante la cual siempre había demoras en la ejecución. La razón de por qué terminó Montesinos en Venezuela todavía es un misterio. Se suele decir que fue a Venezuela porque tenía un pacto con Chávez, a quien había conocido cuando el venezolano estudió en el Perú en la escuela militar y tenía muy buenos vínculos con los militares peruanos. Y que la relación de Montesinos con las mafias del narcotráfico que se había incrementado en los años de poder con Fujimori le habían permitido acumular una ingente fortuna que le permitió pagar millonarios sobornos a las autoridades venezolanas por su protección. Pero esto ha sido imposible de confirmar. El gobierno de Chávez comenzó a ser más observado y cuestionado internacionalmente. Fue el mismo Hugo Chávez quien anunció la captura del prófugo peruano aquel domingo 24 de junio de 2001, en el sector de Niño Jesús, un barrio pobre al oeste de Caracas. Actualmente, Vladimiro Montesinos está recluido en la base naval del Callao y sentenciado a 25 años de prisión, pero tendrá que enfrentar al menos 8 juicios más. En total fue acusado de 73 delitos que van desde el narcotráfico hasta el asesinato. El 21 de septiembre de 2006 fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su participación en el tráfico de 10.000 fusiles AKM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El 1 de octubre de 2010, la primera Sala Penal Especial resolvió sentenciar a 25 años de pena efectiva a Vladimiro Montesinos y a otros integrantes del Grupo Colina, por la matanza de Barrios Altos, La Cantuta y la desaparición y muerte del periodista Pedro Yauri. Se reservó el derecho de apelar y aceptó la condena. Como toda una saga digna de una serie de Netflix, se empieza a desarrollar la penúltima temporada del doc. Y en este primer capítulo, su reaparición teniendo como escenario estos días de junio del 2021, los más convulsos de la historia reciente del país, deja a todo el mundo asombrado. Montesinos, de 76 años, fue grabado este mes mientras hablaba desde el teléfono fijo de la prisión de máxima seguridad en la que está recluido. Le explica a un coronel retirado la manera de llegar hasta los jueces del Tribunal Electoral que estudian las nulidades que pide la candidata Keiko Fujimori para evitar la victoria en las urnas de su rival Pedro Castillo. Keiko se refería a él de adolescente como el tío Vladi. Señores, esto es nuestro Perú y esto es lo que hay. Si te ha gustado, dale un like y compártelo. Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No digas nada, Hasta la próxima. solo ven y abrázate un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir